Bien, jóvenes, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Buen día con todos. Nuevamente por aquí compartiendo con ustedes esta experiencia 8. ¿Sí? Bienvenidos a esta aula virtual. El tema, ahí está, determinamos la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente en una festividad. ¿Sí? Bien, compartiendo nuevamente con ustedes. ¿Sí? Ahí está la experiencia 8 y esta experiencia integrada 8 respecto a la actividad número 10, ¿sí? Va a estar comprendido para 2 semanas. ¿Sí? Esta actividad 10 es para 2 semanas, del 2 de noviembre al 12 de noviembre. ¿Sí? Y vamos a hablar sobre lo que es el propósito. Determinamos las emisiones de dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Y esta es digamos, la fórmula del carbono, ¿no? Equivalente, el CO2. Entonces ahí está la huella del carbono. Vamos a ver una lectura, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ¿sí? Compartiendo por aquí nuevamente con ustedes en este momento respecto a los chicos jóvenes del quinto año de secundaria. Bien. Entonces, en esta actividad vamos a indicar o conocer indicadores ambientales importantes como la huella de carbono. ¿Sí? Vamos a aprender qué cosa es el significado, las variables que la componen y determinaremos a través de sistemas de ecuaciones la cantidad de huella de carbono. Dice que se origina al realizar algunas actividades. Sí, acá también le estoy mostrando algunos pasos para reducir esa huella de carbono, ¿no? La que a veces el medio ambiente se contamina y hay que contrarrestar y que daña, ¿no? al ambiente, ¿no? Lo que es los efectos de esos gases del invernadero, ¿no? Ambiental. ¿Sí? Bien, ahí los dejo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, acá está la huella del carbono. Esta es una lectura en la cual todos nosotros debemos de reflexionar, ¿no? En este caso nos hablan de los gases que son emitidos, ¿no? A veces nosotros los jóvenes o las personas mediante los aerosoles, en otra parte lo que es la parte de las industrias, las fábricas industriales que emiten gases, ¿no? Entonces eso el planeta, digamos, la capa de ozono se va reduciendo y va creando, ¿no? Situaciones que dañan al medio ambiente, ¿no? En este caso puede dañar a la piel de la persona, ¿no? Entonces eso es lo que nos refiere esta huella de carbono. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia y tratar de que eso no vaya a ocurrir, ¿no? Disminuir, tomar conciencia, reflexionar y ser empático entre cada uno de ustedes, ¿no? Y sobre todo reflexionar, como dice acá, ¿no? Y reducir esas emisiones, ¿no? Eso es lo que dice a grandes rasgos esta huella del carbono, ¿sí? Ahí lo dejo para que ustedes también lo lean, lo reflexionen. Muy bien. Entonces, en esta situación 1, jóvenes, en esta actividad 10, referente a la huella de carbono, ¿sí? Vamos a tratar, ¿qué dice? Ahora, dice, calculemos la cantidad de emisiones del CO2 que se genera al preparar los alimentos para la festividad de fin de año. Si se tiene la información por un lado que la cantidad de emisiones de CO2 producidos por la quema de 1 kilogramo de leña es igual a 0,03 kilogramos más el doble de la cantidad de CO2 equivalente producidos por el consumo eléctrico de 1 kWh, y por otro lado dice la diferencia entre la cantidad de CO2 EQ que genera al quemar leña y el CO2 EQ que se genera por el consumo de energía es de 0,44 kilogramos. Nos preguntan cuál es la cantidad de emisiones de CO2 EQ que se produce al cocinar alimentos con 1 kW de consumo eléctrico y cuál es la cantidad de emisiones de CO2 EQ que se produce al cocinar los mismos alimentos con 1 kilogramo de leña. Entonces miren, jóvenes, a veces si ustedes se dan cuenta hay algunas palabras o frases que se están repitiendo,
¿no? Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué deben hacer ustedes? Deben subrayar. Y cuando ustedes, a ver, vamos a subrayar. Entonces, miren, todo lo que está subrayado de rojo, ¿sí? Se repite dentro de esta situación 1, ¿sí? Vamos a ver otro grupo que se repite, o sea, van a haber dos grupos. Acá hemos visto un grupo, ¿no? Otro grupo, ahí le estoy dejando de color azul. Entonces, cuando hay dos grupos jóvenes, les digo con toda, digamos, honestidad, en este caso de lo que yo estoy mediante este vídeo, se trata de ecuaciones. Pero como hay dos grupos, entonces sería sistema de ecuaciones de primer grado con dos variables. ¿Por qué dos variables? Porque hay dos grupos. Y como hay dos grupos, se van a generar dos ecuaciones. Y por eso se dice sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, acá dice la cantidad de emisiones de CO2 producido por la quema de 1 kilogramo de leña. A eso le vamos a asignar una letra. ¿Sí? La letra, en este caso, como se va a tratar de ecuaciones y lo común es designar la letra X. Entonces, eso es lo común, ¿no? Algunos le ponen letra A, otros la M, ese ya es criterio. Pero lo más usual en un sistema de ecuaciones, a la primera frase que hemos encontrado le vamos a asignar X. Y siguiendo el mismo sentido, porque empiezo con ese sentido, entonces el primer sentido le digo X. Siguiendo esa línea encuentro otra frase que es muy diferente a lo que está subrayado de rojo. Entonces a esta frase le digo Y. Entonces mire, ya tengo X y tengo Y. ¿Ve? Ahora, siguiendo en la lectura, la diferencia entre la cantidad de CO2 que genera al quemar leña también es X. ¿Sí? ¿De acuerdo? En la pregunta también es X. ¿Ve? Todo lo que es de la pregunta es X. ¿Ya? Y la primera pregunta es de Y. ¿Sí? Porque lo hemos enumerado o enunciado de esa forma. ¿Ya? Entonces, esa forma ustedes jóvenes tienen que realizar cuando tienen una lectura o un párrafo, ¿sí? Así como estamos mostrando en esta situación 1, tienen que realizarlo. ¿Sí? La primera es X, la segunda que entran es Y, y así, nada más. Los siguientes también lo subrayan con el mismo color que han identificado para X, para Y, para que se den cuenta. Muy bien, jóvenes, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, acá, para empezar a desarrollar esa situación 1, tenemos que comprender la situación. De esa lectura de la situación 1, tengo que responder estas preguntas. ¿Sí? Muy simples, muy simples. Dice, ¿qué significa la huella de carbono? Entonces, ahí lo dejo. Eso también está en la misma lectura, o ustedes también lo pueden informar mediante googleando. ¿Sí? Son preguntas conceptuales, ¿sí? Para conocer y reflexionar. Ahora, ¿en qué unidades se mide? Acá yo lo estoy dejando. Yo me he informado googleando en toneladas de CO2 EQ, pero acá en la lectura solamente la unidad sería CO2 EQ, ¿sí? Sino que acá yo le he llamado toneladas porque cuando se hace a nivel mundial, ¿no? Se mide en esas unidades. Las letras C, de igual modo. ¿Qué significa la cantidad de carbono equivalente? Ahí está, ahí lo dejo para que ustedes lo lean, lo reflexionen, ¿sí? ¿Qué datos nos proporcionan la situación? Eso sí, entonces ahí le estoy dejando, y eso está en lo que hemos subrayado en la situación 1, ¿ve? Esos es los datos que nos proporciona la situación 1. ¿Qué nos piden allá las preguntas? También están en la misma situación, simplemente es anotar tal como está, ¿sí? Tal como está. No hay que hacer que sea difícil, jóvenes, hay que informarse, ¿sí? Y leer, y ahí lo vas a encontrar, ¿sí? Muy simple. No es que yo lo sepa, sino que
cuestión de voluntad y un poquito más de observación, ¿sí? Muy bien, jóvenes, seguimos. Ahora acá, ¿qué nos piden? Transformar los datos a expresiones algebraicas. O sea, quiere decir, cuando nos dan esta frase, quiere decir que lo que está escrito hay que pasarle a un lenguaje matemático, o sea, con letras y números, ¿sí? Ahora acá, ¿qué nos dice? Representa con unas letras las variables identificadas. ¿Se acuerdan que subrayé con rojo y con azul? Entonces ahí van a aparecer, ¿sí? Muy bien, joven. Entonces este era X, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la situación 1, esto era la primera X. En la segunda, ¿sí? El consumo eléctrico de 1 kilowatt. Este es de energía, ¿no? Acá lo hacen por energía y acá mediante leña, ¿sí? Entonces X, Y. O sea que ya no vas a decir todo esto lo vas a leer, simplemente le dices X. Igual el siguiente, ya no lees, simplemente Y. ¿De acuerdo? Ahora dice, todos tus compañeros habrán asignado la misma letra a las variables, justifica tu respuesta. Como ya le dije, no todos asignan la misma letra, ¿no? Algunos la A, la B, otros la M, la N, en este caso la X, la Y, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy tratando de explicar aquí en esta forma que les estoy dejando. Ahora dice, escribe la expresión algebraica que representa los enunciados de la siguiente tabla. Para ello considera las letras que elegiste. Ajá, X, Y. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien, acá están los enunciados y tenemos que expresar en un lenguaje algebraico o matemático. Bien, acá resultó X igual 0,03 más 2Y. Entonces miren, de toda esta frase simplemente es esto, ¿sí? Entonces X, a ver por qué, la cantidad de emisiones de CO2 producidas por la quema de 1 kilogramo de leña, esto le habíamos dicho X. La palabra es significa igual, es igual. Bueno, acá ya le están diciendo, pero a veces no dicen esta frase, sino es. Entonces es lo mismo. Ahora, ¿qué es? A 0,03, ahí está. Más, ahí también está el más. El doble, ahí está el doble. Doble es 2 por. Doble, 2 por. Si te dicen mitad, 1/2 por. ¿Ya? Entonces acá es doble, 2 por. La cantidad de CO2 EQ por consumo eléctrico de 1 kilowatt, ese era Y. Ahí está. Se te formó el lenguaje algebraico. ¿Y cómo es el siguiente? De igual modo, ¿ve? La diferencia entre. Entonces, cuando ustedes le dicen la diferencia entre, jóvenes, diferencia entre, ¿qué tienen que hacer? Poner el menos, ¿sí? Y a los costados ver quiénes van a ir, ¿sí? Cuando le dicen diferencia entre, pones el menos y a los extremos dejas en blanco. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver, ¿quién empieza? La cantidad de emisiones que se genera al quemar leña. Ah, ese era X, ahí está. Entonces el primer extremo, X. El siguiente extremo, ¿quién será? Y el CO2 que se genera por el consumo de energía. Ah, este era Y, ahí está. Es, mira, acá ya no dice es igual, sino es nada más, ¿ve? Entonces por eso igual. ¿Ve? Ahí está. Muy bien, jóvenes, ¿ve? Tan sencillo, ¿sí? Y si ustedes practican, refuerzan, se le va a hacer muy sencillo, ¿no? De acuerdo. Y ahora, siguiendo esta secuencia, nos da un ejemplo. Entonces acá tenemos que asignar, ¿no? De esta manera, o la dejamos tal como está, ¿sí? No hay por qué, digamos, hacer otra forma, porque al final tú vas a encontrar, ¿qué cosa? El valor de X y el valor de Y. Muy bien. Entonces acá, ¿qué nos están diciendo? Hay que designar a este, le vamos a designar ecuación 1 y a esta segunda expresión ecuación 2, ¿ya? Muy bien, así se trata en sistema de ecuaciones lineales. A esto le llamamos 1, algunos le dicen punto suspensivo 1 y a estos puntos suspensivos 2. Otros le dicen ecuación 1, ecuación 2, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Aquí haciéndolo de una manera muy didáctica para que entiendan. Bien. Ahora, diseñamos o seleccionamos una estrategia. O sea, ¿cómo lo vamos a realizar esas dos ecuaciones?
¿De qué manera? ¿No? Entonces acá dice uno, ¿qué método Strachey utilizará para resolver los sistemas de ecuaciones? Entonces, muy sencillo. Y hay muchos métodos para realizar este sistema de ecuaciones. Nosotros por el momento, de acuerdo a cómo se han presentado esas dos situaciones 1 y 2, lo vamos a realizar por el método de sustitución. Y acá le estoy dejando que no indica en el PDF. En el PDF no nos dicen nada sobre esto, ¿no? Por determinantes y Gauss. Nosotros más adelante, casi al final de estas diapositivas, vamos a realizar mediante el método de Gauss, a ver qué les parece, ¿sí? ¿Les parece muy interesante? A ver, por el método de Gauss. Muy bien. Siguiente, dice que hay que describir los pasos o procedimientos a seguir en este método o estrategia. Ahí lo estoy dejando. Ustedes pueden elegir otros pasos, ¿sí? Acá le estoy dejando como una referencia, ¿sí? Los pasos que voy a seguir, ¿sí? Esto es criterio de cada uno, ¿no? Algunos lo pueden realizar en 2, 3 pasos, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Así es en el área de matemáticas, ¿sí? No hay por qué ser muy vertical, ¿no? Tiene que haber flexibilidad. O sea, algunos lo hacen en 3 pasos, muy bien, a buena hora. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Ahora, acá vamos a ejecutar la estrategia y vamos a dar respuesta a la número 4, ¿sí? A la número 4. Después todo es texto, conocimiento, nada más. Y la respuesta 4 lo vamos a dar en las siguientes diapositivas, ¿sí? Muy atento, muy atento. Seguimos. Entonces, método por sustitución. Método por sustitución. Aquí les presento las dos ecuaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora, cuando ustedes tengan ecuaciones de esta manera, la 1 y la 2, rápidamente van a pensar por este método. El método de sustitución. Rápidamente, ¿sí, jóvenes? Método por sustitución. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dar resolución. Ahora, ¿qué hacemos con este método de sustitución? Entonces, sustitución quiere decir sustituir. Sustituir quiere decir reemplazar, ¿no? O sea, reemplazar en otra situación, ¿no? Entonces quiere decir que esta X, dice acá, X es igual a esta expresión. O sea, quiere decir que esta X tengo que reemplazarlo en la otra acá, en la ecuación 2, o sea, en esta X. ¿Sí? Ahí la voy a reemplazar en la X. Muy bien, a ver cómo es lo que ocurre. Ahí está, sustituyendo ecuación 1 en ecuación 2. ¿Sí? Ahí está, anoto la ecuación 2 y ahí estoy reemplazando. ¿Ves? Está con paréntesis. Lo que está con paréntesis es la X. ¿Sí? Ahí está, jóvenes. ¿Ves? Luego, ¿qué hago? Saco ya el paréntesis. Si delante hubiera sido menos, adelante, o sea, del paréntesis fuera menos, entonces todos cambiaban de signo. Pero yo le quito el paréntesis y se trasladaron tal como estaba. ¿Ya? Tener cuidado ahí. Menos y. Se anota igual. Entonces, ¿ahora qué? Agrupamos. Agrupamos quiere decir que en el primer grupo van a ir las letras y en el segundo grupo los términos independientes, ¿sí? Y aquel que se traslada cambia de signo. Siempre, jóvenes, en este sistema de ecuaciones, el que se traslada cambia de signo. Entonces, mire, el 0,03 se trasladó y por trasladarse, ¿por qué se traslada? Porque para que sean términos semejantes. Porque no puede estar en este grupo, porque yo no puedo sumar, no se puede sumar estos dos, no son semejantes. Estos dos sí, puedo sumar, restar, ¿ya? Entonces ya trasladamos. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Que y es igual a 0,41. ¿Por qué? Porque esta resta es y y esta diferencia 0,41. Y se formó otra ecuación 3. O número 3 le decimos. Muy bien, como ya encontré y, miren, como ya encontraste y, ¿qué haces? Puedes reemplazar en la ecuación 1, en la ecuación 2, pero siempre tienes que buscar cuál es la más simple. Y la más simple de estas dos es esta. ¿Por qué? Porque la X está sola, está despejada. Entonces esa es la consigna.
que una de las letras esté despejada. Pero si no está despejada, entonces ya ¿qué te queda? Elegir una de ellas y reemplazarla, ¿sí? Lo vamos a reemplazar esta 3 en la ecuación 1, ¿sí? Ahí está. He anotado la ecuación 1 y estoy reemplazando. Ya hemos dicho 2 por paréntesis. Siempre reemplazo, ¿sí? Con paréntesis. Ahí está. Así como le estoy dejando en el vídeo anterior. Ya he enviado un video anterior todo sobre sistema de ecuaciones, ¿sí? Con gráficas y todo. Entonces acá multiplico, ahí está, y luego sumo. Bien, entonces ya encontré el valor de x y el valor de y. Entonces ahora sí puedo responder. ¿Se acuerdan? La pregunta 4 de ejecutamos la estrategia y ahí está. Muy bien, jóvenes, ya encontré el valor de x. ¿De quién era? De la cantidad de emisiones producidas por la quema de 1 kilogramo de leña. Y la y es de la cantidad de CO2 EQ producido por el consumo eléctrico, ¿no? De 1 kilowatt hora. Bien, ahí está, ahí lo dejo. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Muy simple, joven, ahí está para que refuercen, lo vean, lo analicen, ¿sí? Esta forma de método por y sucio. Ahora vamos reflexionando. ¿Qué significa resolver un sistema de ecuaciones? Muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué dice acá? Es encontrar el par ordenado que satisface a ambos sistemas. O sea, como hemos encontrado el valor de x y el valor de y, esos dos valores, jóvenes, satisfacen a ambas ecuaciones, tanto a la ecuación 1 como a la ecuación 2. ¿Sí? Eso es lo que significa resolver un sistema. Si el sistema tiene tres ecuaciones, entonces hay 3 variables. Y si tú encuentras el valor de x, de y y de z, ese valor, jóvenes, satisface a las 3. No a la primera ni a la segunda, sino a las 3. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, ¿qué significa? Muy bien. En la B nos dan una gráfica. Y en esta gráfica, ¿qué vemos? Que son paralelas. ¿Sí? Si tú prolongas la línea roja y la azul o qué sé yo, ¿sí? Nunca se van a cortar. Cuando no se cortan, jóvenes, estos sistemas son incompatibles, como lo estoy dejando acá. Incompatibles, ¿ya? O sea, cuando tú tienes un sistema de ecuaciones y cuando lo graficas o mediante este gráfico, se dice que son paralelas y son incompatibles. ¿Qué cosa quiere decir incompatible? Que no va a tener solución. O sea, acá hay solución. ¿Por qué? Porque encontramos el valor de x y de y. Y cuando hay solución, quiere decir que las rectas se cortan. Cuando las rectas se cortan en un punto, puede ser así, ¿no? De esta manera, o así, o sea, como un aspa. En el aspa hay un punto de corte. Entonces, cuando hay un punto de corte, ese punto satisface a ambas. Pero acá no hay un punto de corte. Entonces, como no hay un punto de corte, entonces estos son incompatibles. O sea, no hay un conjunto solución para ambas ecuaciones. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Ahora, en el siguiente, ¿no? Seguimos reflexionando. Dice, para fortalecer el desarrollo de tus competencias, te invitamos a revisar las situaciones de tu cuaderno de trabajo, ¿sí? Y comprobamos nuestros aprendizajes. Muy bien, acá también lo vamos a desarrollar para que ustedes lo conozcan. Más que todo en esta letra C, ¿sí? De la pregunta 8, es para seguir comprendiendo sobre este sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero lo voy a detallar ahí. Pasamos a la D, ¿no? Acá le dejo el link para esta letra D, ¿no? De cómo dice, si yo sé cuánto de CO2 EQ emito en mis actividades diarias, podré saber cómo gestionarlo, ¿no? Es para tomar conciencia. Aquí le dejo el link, o también, acá también ya le estoy contestando, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es la reflexión en esta diapositiva. Muy bien, jóvenes, siguiendo al siguiente, ¿sí? Pasamos al siguiente. Muy bien.
Acá está lo que quería detallar de la situación que nos dejaban en la pregunta 8, ¿sí? De reflexión. Son 3 situaciones significativas, A, B, C, ¿no? Entonces son preguntas para analizar y comprender de una manera conceptual, porque estos ya están desarrollados. Entonces tenemos que analizar y ver cómo respondemos. Dice, ¿qué estrategia se utilizó para resolver la situación significativa? Entonces, si te das cuenta, en este caso, por ejemplo, acá es X y acá es 40. ¿Y qué se está buscando acá? Miren, acá era X y ahora es menos 40X. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que se ha multiplicado por menos 40, como dice acá. Entonces, este método que está acá, cuando quieres anular las X, ese método se llama por reducción. Y esa es la estrategia que se está aplicando en este planteo de ecuaciones. Pero como me dice estrategia, entonces ustedes saben que en matemáticas hay muchas estrategias. Y una de las estrategias se llama planteo de ecuaciones por el método de reducción, ¿no? Con esa estrategia, entonces planteo de ecuaciones. Si te dicen método, ¿no? ¿Cuál sería? Reducción. Aquí como lo estoy dejando. ¿Ve? ¿De acuerdo? Esa es la forma. Ahora, ¿qué significan los puntos de cada recta? Creo que ya le hablé en las rectas paralelas, ¿sí? Algo parecido. Ahí está. Satisface a ambas rectas, ¿sí? Muy bien, joven. Entonces el punto es la que satisface a ambas rectas o ambas ecuaciones, ¿no? A ese punto, nada más. Ese punto solamente satisface a la línea roja y a la línea azul, nada más, ese punto, porque ustedes saben que hay un montón de puntos. Hay un montón de puntos en la línea roja. Por ejemplo, los puntos que están en este lado, el punto acá, con el azul no satisfacen, ambas son independientes. Entonces solamente este punto satisface a la línea azul y a la línea roja. ¿De acuerdo? Ahí está, joven. Seguimos. Situación significativa B. ¿Qué estrategia ayudó a plantear el sistema de ecuaciones? Nuevamente nos hablan de estrategia. Entonces, ¿qué estrategia? ¿Será planteo de ecuaciones? ¿Qué hemos estado viendo? Nos han dado de una manera textual. ¿Y qué han hecho acá para hacer la resolución? Unas tablas. Ah, caramba, entonces esa es la estrategia, ¿no? Porque inició su estrategia con eso, para resolver y encontrar que se necesita, dice, 40 mililitros de solución al 35% y 60 mililitros de la solución al 60%, de acuerdo a esta situación B, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta estrategia se llama de resolución. ¿Cómo se llama? Diagramas tabulares, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Ahora, representa, dice, de manera sencilla la ecuación. Esta ecuación te la están dando y a veces parece complejo para los estudiantes o también de repente para uno, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace un poco más dificultoso, qué sé yo, ¿no? El procedimiento o la parte algorítmica se hace un poco más extenso. Entonces, eso es lo que nos quieren decir, hay que hacerlo de una manera más sencilla. O sea, que la ecuación no esté así con decimales, ¿no? Que tenga las otras formas, ¿no? Por ejemplo, x más y igual 4, x menos y igual 8, algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a reducirlo de una manera más sencilla. Entonces, miren, estoy anotando esta ecuación y este de acá es lo mismo que decir 50, ¿sí? No se hagan problemas, ahí está, ¿ven? ¿Sí? 50. Entonces ahí lo estoy dejando paso por paso. ¿Qué he hecho? Multiplicado por 100. O sea, si yo multiplico por 100, a todo tengo que hacerlo. ¿Y qué quedó? Así, ¿ven? Ya no hay decimales. ¿Sí, jóvenes? Ya no hay decimales. ¿Qué más? Me han dicho de manera muy sencilla. ¿Qué más hay? Multiplicar. ¿Qué más viene? Simplificar. Acá. ¿Por cuánto? La quinta, a todo. Entonces, sacando la quinta, ¿qué quedó? Ahí está, ¿ve? ¿Sí? Ahí está, ya no puedo hacer más.
Entonces, ¿ven? Esta es la forma de representar de una manera más sencilla. ¿Ya ven? Muy bien, jóvenes, ¿sí? Ahí lo dejo para que ustedes lo vayan analizando, ¿sí? Y tienen otras ecuaciones con decimales, ya lo pueden hacer con estos pasos que lo he indicado, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ahí lo estoy dejando, lo analizan, lo observan y lo refuerzan. Muy bien. La situación C. Nos dan esta situación y tenemos que analizar, ¿no? La pregunta 1 y la pregunta 2. Dice que analiza la respuesta. Estos costos los podemos encontrar por separado en lugares diferentes. Es usual que el precio del sándwich sea menor que el vaso de chicha. ¡Ah, carambas! Y mira, dice que aprendemos a partir del error. Cuando esto le dicen, jóvenes, quiere decir que hay alguna parte de por aquí que se ha cometido un error. O comúnmente ustedes lo pueden cometer el error, o yo también lo puedo cometer el error. Entonces, pero cuando cometemos un error, o cuando tú realizas un ejercicio, jóvenes, llegaste a la respuesta, por decirlo así, tú nuevamente tienes que volver a revisar tu ejercicio. O sea, tú porque ya lo resolviste, ya lo envías, tu evidencia, no, vuelve a revisarlo, y a eso se le llama, estamos aprendiendo a partir del error. O también tu profesor o tu compañero, si estás trabajando en equipo, dice, Juan, ahí parece hay un error. Entonces, ¿qué realizan? Tienen que modificar, y ese es un aprendizaje por error. ¿Ves? Muy bien. Y eso es lo que tenemos que responder. Y el error, jóvenes, está acá. ¿Ven? Les voy a decir, a ver, ¿dónde estaba? Acá, cuando le sacamos la mitad, ¿no? Miren, 4x más 8y es igual a 72, ¿sí? Y acá 2x más 2y igual a 26, es lo que dice aquí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Aplicamos el método de reducción, multiplicando la ecuación 2 por menos 2. Ah, ya. La ecuación 2 por menos 2. Entonces, ve, miren, acá. Esta es la ecuación 2. 2 por menos 2, menos 4. Más 2 por menos 2, menos 4. Y 26 por menos 2, menos 52. Aquí estuvo el error. ¿Ves? Esta es la primera ecuación. Como está aplicando por reducción, ya hemos visto, la reducción, una de las letras tiene que ser el opuesto. Si aquí era 4x, el otro era menos 4x. Y eso es lo que estaba realizando, revisando este procedimiento. A esta de acá hay que multiplicarlo por menos 2. Entonces aquí era menos 52. ¿Ves? Aquí estaba el error. ¿Sí? Eso es lo que estoy respondiendo aquí. En la pregunta 2 ya lo estamos corrigiendo. O sea, la respuesta era ¿cuánto? Para el valor del sándwich, 8 soles. Y para el valor de la chicha, el vaso de chicha, 5 soles. Porque acá ¿cuánto era? Mira, el sándwich, 1,50 sol. Ah, caramba, era, el que menos va y compra. ¿Sí? Solamente sándwiches, porque el vaso de chicha 11 soles 50. Entonces ahí les estoy dejando para que ustedes lo analicen, la forma como lo hemos desarrollado. Yo acá, por ejemplo, ¿qué hice? Le saqué mitad de lo que hemos aprendido, ¿no? En la diapositiva anterior, mitad, ahí está, ¿no? ¿O qué le saqué? ¿Mitad o cuarta? Cuarta, ¿no? Cuarta para la primera, cuarta. Para la segunda, ¿qué simplifiqué? Mitad. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? ¿Y ahora qué hago? Restamos. Cuando ya tú tienes x y x, ¿qué haces? Restas. O también otros le llaman cambiar de signo. Pero yo lo estoy restando. Ahí está, ¿ves? ¿Sí? Ahí está, lo estoy restando. Quiere decir que la ecuación 4, todos cambian de signo. Todos. ¿Ves? Menos x, menos y. Y el 13, como está al lado derecho, menos 13. ¿Ve? ¿Qué hacen? Reducción de términos semejantes. ¿Qué te quedó? La x se canceló. ¿Ve? X menos x es 0. ¿Qué quedó? 2y menos y igual 5.
¿Cuánto vale la diferencia? Y, 5. Luego reemplazo, dicen 4. O sea, aquí, ¿sí? X más Y igual 13. Ahí lo estoy reemplazando. Como Y vale 5, entonces X vale 8. ¿Ve, jóvenes? Ahí lo estoy dejando para que ustedes lo analicen y siempre observen cada paso qué es lo que se va realizando. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá es donde yo les estaba diciendo el método de Gauss. El método de Gauss, ¿no?, de Jordan, vamos a decir por la matriz aumentada. Esto en la situación B es lo que vamos a realizar por este método. Entonces, esta es la matriz de identidad. Tenemos que darle forma a esto. A esto le tenemos que dar forma, jóvenes. ¿Sí? Esta es la matriz de identidad 2 por 2. Tiene que estar así. Esta es la diagonal principal. Si esta es la principal, esta es la secundaria. Entonces, tiene que tener así 1, 1 y 0, 0. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ahí están las ecuaciones de la situación B. ¿Ya? Entonces, a este lo vamos a hacer mediante la matriz aumentada. ¿Sí? Así ya. ¿Se acuerdan? Ya, ahí está. Entonces, miren. Inicialmente, ya saben, tienen que tener esta forma. Entonces empiezo. Entonces los coeficientes pasan acá de X y el coeficiente de Y aquí. Si acá hubiera sido menos 12, acá también tiene que ir menos 12, ¿verdad? Le ponen una barrita y acá va a ir los términos independientes. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ese le llaman matriz aumentada. ¿Sí? Columna, matriz aumentada, columna. Así se le llama. ¿Ya? Entonces, R1, todos estos son R1, R1, R1 y R1. Y R2, R2, R2 y R2. ¿Sí? Ya saben, acá está la X, y acá está la Y, y acá están los términos independientes. Ahora, como ya has aplicado tu matriz aumentada, jóvenes, ahora tenemos que darle forma de esto. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Esto de acá. ¿Cómo salió esto? Tenemos que ver que este tiene que ser 0. O sea, ¿quién es? R1. ¿Sí? R1 tiene que ser 0. O sea, este 1 tiene que ser 0. Pero este R1 no va a jugar con este otro R1, sino tiene que jugar con el que está debajo. Siempre con el que está debajo. Entonces, este R1 tiene que ser 0. ¿Y qué tengo que decir? A ese R1, si yo lo multiplico por menos 12, R1 ¿cuánto es? 1, ¿no? A ver, 1. Acá hay que tener paciencia y mucha observación. Cuando ya lo encuentras la práctica o la maña de cómo resolverlo, se te va a hacer fácil. Entonces, R1 es 1. 1 por menos 12, menos 12. O sea, en la cabecita tienes que decir 1 por cuánto me da 12. 1 por cuánto me da 12, 12. Pero para que se anule, tiene que ser menos. O sea, tiene que ser menos 12. Entonces acá es menos 12. Por 1, menos 12. Luego le agregas más R2. O sea, este. Entonces, menos 12 más 12, 0. 0. Ya está. Entonces ya buscaste lo que te pedía esta forma. ¿Sí? Entonces ya está. Entonces, como ya encontraste esta ecuación o este patrón que vas a hacer que esto sea 0, entonces este mismo lo vas a aplicar acá y lo vas a aplicar al 100. ¿De acuerdo? Y de hecho a este 1 también. Ya está. Muy bien. Y encontraste ese patrón para que sea 0. Pero este patrón afecta al 1 y al 100. Ahora, en el siguiente también tiene que ser 0. ¿Cómo es eso? Ahí está. Esto tiene que ser 0. ¿Cómo es eso que sea 0? A ver. Entonces este es R2, ¿no? Entonces yo qué digo, R2, para que esto sea 0, se tiene que utilizar el R1, o sea, tiene que salirte 1 acá, ¿no?
1 tiene que salir, ¿cierto? Entonces 1, con este otro 1, si lo restas o le cambias de signo a este también, se hace 0, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? R2, que es 7, lo voy a multiplicar por menos un séptimo. Entonces, como R2 es 7, entonces este 7 con este 7 se cancela. ¿Y qué te quedó? Menos 1. Menos 1. Más R1. ¿Cuánto es R1? 1. Casi acá es menos 1. Más 1, 0. Ya lograste encontrar el 0. ¿Ves? 0. Entonces ahora este patrón es para el 7, para el 12 y para el 100. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ver. Empezamos. El primer patrón es para el 1, 1 y 100. Acá está, ¿eh? Este es para el 1, este es para el otro 1 y este es para el 100. Y al hacer con este patrón van a cambiar sus cantidades, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Entonces utilizo menos 12 por R1, menos 12 por R1, o sea este, más R2, o sea más 7, o sea con el que está debajo, ¿sí? Igual multiplicas, o sea menos 12 más 7, menos 12 más 7 menos 5, o sea quiere decir que esto ya no va a ser 1 sino menos 5. Paso con el siguiente, con el mismo patrón, menos 12 por R1, o sea 1, más R2, o sea 12, menos 12 por 1, menos 12, más 12 se hizo 0, entonces esto es 0. Voy con el 100, menos 12 por R1, o sea menos 12 por 100, más R2, 1000, ahí está, multiplicamos, menos 1200, más 1000, ¿cuánto da? Menos 200. Muy bien, entonces miren, estos tres valores lo voy a reemplazar acá en la siguiente, pero pasamos con el segundo patrón, ¿sí? Este es el segundo patrón, a cada uno de ellos afecta. Entonces, ¿qué dice acá? Menos un séptimo por R2, ¿sí? O sea 7, más R1, más 1. Entonces ya hemos visto, el 7 con el 7 se cancela y te quedó menos 1 más 1. ¿Cuánto te da? 0. Ahí está. Vamos para el 12, a ver cuánto resulta el nuevo número. Dice menos un séptimo por R2, o sea por 12, más R1. ¿Quién es R1? El que está arribita, 1. Entonces acá menos 7 por 12. Entonces acá no puedo cancelar. Entonces tenemos que multiplicar. Menos 1 por 12 sobre 7. Ahí está, menos 12 séptimos. Más 1. Ahora, ¿cuánto resulta menos 12 séptimos más 1? Este 7 multiplica el 1. Entonces, menos 12 más 7, menos 5. Sobre 7. Ahí está. Es que es cuando es fracciones, ¿no? Se hace un poquito complejo. Pero, si tú sabes, no hay ningún problema. Cuestión de practicar. Y en la promoción ya debe estar, ¿no? Esto es un poco más común, ya más fácil tiene que ser, ¿sí? Pero ahí le estoy dejando. Ahora, para el tercero, menos un séptimo por R2, o sea 1000, más R1, o sea más 100. Ya está. Ahora me dedico acá, igual como este de acá, menos 1 por 1000 sería menos 1000 sobre 7, más 100. Entonces este 7 multiplica el 100, sería 700. ¿Qué te quedó en el numerador? Menos 1000 más 700. ¿Cuánto es eso? Menos 300. Sobre 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces mire, ya tengo los 6 valores. 3 en la primera y 3 en el siguiente. Muy bien. A ver, ¿cuál será la nueva expresión? Ahí está. ¿Ve? Esto cambió. Pero ahora es 0. Ese era lo que yo buscaba. 0. ¿Ves? Ya está. Ahora me falta que sea 1. ¿Sí? 1, nada más.
sea, busco esto. Acá no me interesa. Acá pueden ir cambiando. ¿Sí? Pero esto es lo que tengo que hacerlo correctamente. Ahora 1. Ahora tengo que buscar que esto sea 1 y esto también 1. A ver, vamos a ver. Para que sea 1, ¿qué dice? Este es R1, ¿cierto? ¿Sí? R1. Y este es R2, ¿no? Ya. Entonces quiere decir que R1, que es menos 5, si yo lo divido entre él mismo, ¿cuánto me da? 1. ¿Cierto o no? Claro. El mismo con el mismo te da 1. Entonces, este es el patrón para él y para él. ¿Cierto? Ahora, este también tiene que ser 1, o sea, R2. ¿Cómo hago? Como esta es una fracción, entonces tengo que invertir. ¿Sí? Lo invierto para que sea 1, ¿no? Pero mediante la multiplicación, como lo estoy diciendo acá, ¿ve? Menos 5 séptimos, lo invierto, menos 7 quintos, por este R2. ¿Ve? Este es el patrón. Ahora, este patrón, si tú multiplicas menos 7 quintos por menos 5 séptimos, como dice aquí, se cancela el 5 porque el 5 está en el numerador y este 5 en el denominador se cancela. El 7 numerador y el otro 7 en el denominador se cancela. ¿Qué te quedó? 1, ¿no? Y este menos con el otro menos que está del R2 se hace positivo, ¿no? ¿Cuánto quedó? 1. Ahí lo vamos a ver. A ver, en el procedimiento. ¿Sí? Ahí está. A ver, R1 entre menos 5. Ahí está. O sea, este es R1 entre menos 5, 1. ¿Ves? R1 que es 0 entre menos 5, 0. Este es R1 que es menos 200 entre menos 5, 40. Ahora, menos 7 quintos por R2. O sea, este mismo por R2. O sea, ese mismo por 0, 0. Este menos 5 séptimos es R2, pero primero tiene que ir el menos 7 quintos. ¿Ves? Se cancela y te queda 1. Igual, menos 7 quintos por R2. O sea, 300 sobre 7. El menos con el menos se hace más. Acá se va a cancelar. El 7, el numerador con el 7 denominador se cancela. Y te quedó 300 sobre 5. Que este 5 está en el denominador. Dividiendo 60. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Ves? Ahora, ¿cuáles serán los nuevos valores? ¿Sí? Miren, ¿cuáles serán los nuevos valores? Acá es multiplicación, división, nada más. O, en este caso, sumar y restar. ¿Ve? Cuando ya la agarras práctica, es fácil. Muy bien. Ahí está. Anoto. ¿Este quién es? 1. 1, 0, 40. 1, 0, 40. 0, 1, 60. Ahí está. ¿Ve? Y ya encontré los valores de X y de Y. ¿Ve? Este es de X, este es de X, este también es Y, pero como es 0, ya no se le considera. Entonces, X, ¿quién es? 40. Acá este también es X, pero como es 0, no se considera. Entonces, este es Y, Y igual 60. ¿Ves? Esa es la forma de esta matriz aumentada mediante la matriz identidad. ¿Ves? Vamos a hacer una más para que ustedes logren comprender. Y con la otra situación C, un poco más simple. Acá nuevamente, ¿sí? Ahí está. Vamos a aplicar, ya lo conocemos, nos hace familiar, ya se nos, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, este es más sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando está así? Mira, más simple, ya no hay decimales, cantidades grandes, qué sé yo. Entonces, igual, ¿cómo hacemos? La matriz aumentada. Ahí está la matriz aumentada, ¿cierto? Los coeficientes, ¿sí? De X, de Y y los términos independientes. Muy bien, entonces ahora, ¿qué se realiza? Multiplicamos o ¿qué? Ah, ya, había que hacer 0, ¿no? ¿Sí? Esa es la primera parte. Muy bien. ¿Y cuál sería? A ver, ¿qué encontramos? ¿Cuál fue el patrón para esto? Entonces, a ver, este 2 tiene que ser 0. ¿Y este quién es? R1, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho en la diapositiva anterior? Tiene que jugar con el que está debajo, en este caso el 1. Entonces,
si acá es 1, y acá tiene que darme menos 1, ¿no? ¿Para qué? Para que sea 0, ¿no? ¿Cierto? Ah, ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Menos 1/2 por R1. Entonces, si R1 es 2, este es 2, con este 2 se cancela. ¿Y cuánto quedó? Menos 1. Menos 1. Entonces, como el R2 es 1, entonces menos 1 más 1, 0. Ya. Entonces ya encontré este primer elemento de esta matriz identidad. Ya. Ahora para la segunda. La segunda, esta de acá tiene que ser 0. ¿Sí? Como dice esta forma. Entonces 0. Entonces quiere decir que acá si es 1 va a jugar con él. Entonces si acá es menos 1 más este, 0. Ya, entonces este es menos 1. Entonces ¿qué? Menos 1 por R2. R2 ¿quién es? 1. Menos 1 por 1, menos 1. Más R1. ¿Quién es R1? 1. Ahí está. Entonces menos 1 más el R1 que estaba arribita, entonces 0. Ya encontré. ¿Ve? 0 y 0. Muy bien. A ver cómo resultó en cada uno de ellos. Ahí está. ¿Ve? Acá, ¿cuál es el patrón? Menos 1/2 por R1. Menos 1/2 por 1. Más R2, dice. ¿Sí? Grabarse. Menos 1/2 por R1 más R2. Entonces, menos 1/2 por 1 más 1. ¿De acuerdo? Con este. ¿Cuánto resulta? Menos 1/2 por 1, menos 1/2 más 1. ¿Cómo se hace? 2 por 1, 2. Menos 1 más 2, 1. Sobre 2, porque esto no se va a afectar. Entonces simplemente se anota. El siguiente. Menos 1/2 por 2. ¿De acuerdo? Porque dice R1, ¿no? O sea, 2. Más 1. O sea, R2 dice. Ahí está. Y este 2, con este 2 se cancela, ¿no? Porque este está en el numerador y este está en el denominador. Entonces, menos 1 solamente quedó. Menos 1 más 1, 0. Muy bien. El siguiente, menos 1/2 por 18. Más 13, ¿no? Siguiendo la secuencia. R1 es 18, más R2, 13, más 13. ¿Cuánto resulta? Menos 1/2 por 18, menos 9. ¿Sí? Es como decir, le sacas la mitad a 18. Menos 9, más 13, más 4. Ahí está. ¿Ve? Ya tienes los 3 valores. ¿Sí? Para la nueva matriz aumentada. Ahora, el segundo patrón igual. Menos 1/2 por R2 más R1. O sea que el R2 lo voy a multiplicar por menos 1 y le sumo con R1. Vamos a ver. Ahí está. Menos 1 por R2, 1 más R1. O sea, el que está arribita. Menos 1 por 1, menos 1. Más 1, ¿cuánto sería? 0. Para el siguiente, menos 1 por 1 más R1. ¿Sí? Siguiendo la secuencia. Primero multiplico, menos 1 más 2, signos diferentes se restan y te da 1. Voy con el siguiente, menos 1 por 13, menos 1 por 13, porque dice R2, ¿no? Ahí está. Más R1, o sea, más 18, que está arribita de él. Multiplico, menos 13 más 18, 5, positivo. Muy bien, entonces ahí tengo los 6 valores para la nueva matriz aumentada. ¿Sí? ¿Cuál sería? Ahí está. ¿Sí? Analícenlo, véanlo, 4, 5, 0, 1, 1 medio 0. Muy bien. Entonces miren, ya tengo la diagonal secundaria, 0, 0. Ahora, la diagonal principal, ya tengo 1. Entonces a este de acá ya no lo muevo, ya no lo afecta, no busco un patrón, sino acá nomás. Entonces esto tiene que ser 1. Entonces acá es 1 medio. Para que sea 1, ¿cómo hago? Lo divido o lo multiplico. A ver, 1 medio lo multiplico.
multiplico. ¿Por cuánto? Por 2. Muy bien, jóvenes. Se multiplica por 2. Un medio. Este es un medio, R1. Ahí está, ya hemos indicado, R1. Tanto un medio, 0 y 4 son R1. Entonces le va a afectar por 2. ¿Sí? ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver. Y hemos dicho que este patrón afecta a los tres valores. Entonces 2 por R1. Entonces 2 por un medio, ¿cuánto te da? 1. 2 por R1, que es 0, 0. 2 por R1, que es 4, 8. ¿Sí? Ahí está. ¿Ve? Jóvenes. ¿Sí? 2 por R1. O sea, todo R1 se va a multiplicar por 2. Entonces ya tengo los nuevos valores. ¿Sí? ¿Cuál será la nueva matriz aumentada? Ahí está. Entonces un medio ya no es un medio, 1. 0 sigue siendo 0. El 4 ahora es 8. Y en la segunda fila, 0, 1 y 5. Muy bien, jóvenes. Y ahí estamos encontrando los valores de X y de Y. ¿Sí? Entonces miren, este es el método de Gauss. Es muy práctico. Entonces acá ya no vas a estar buscando por el método de reducción, sustitución, eliminación. Hay el método por determinantes, hay el método del rombo también, y este es el método de Gauss, ¿sí? Que muy poco se enseña. Esto lo ven más que todo en la universidad. O sea, aquí estoy aplicando algunos métodos, ya que ustedes son jóvenes y van a estar en la academia, entonces esto le van a fortalecer, ¿sí? Y ya estás conociendo nuevos métodos para poder aplicarlos, y si lo ves conveniente lo utilizas, ¿no? Con la práctica se te va a hacer fácil, jóvenes. Ahí lo dejo. Cualquier inquietud me lo hacen saber, ¿sí? Cualquier inquietud me lo hacen llegar. Ese es el método de Gauss, Jordan, que voy a mostrar a ustedes, ¿sí? Un nuevo método que no se ve en los colegios, se ve en instituciones privadas. ¿Para qué? Para dinamizarlo, ya que ellos están yendo o preparándose para la universidad, ¿sí? Saliendo de lo cotidiano, ¿no? Porque el que menos quiere método de reducción, sustitución, eliminación, ¿no? Este es el método de Gauss, ¿sí? Muy bien, jóvenes, eso es lo que quería compartir con ustedes, y como hemos logrado, lo logré, ¿no? Todo se marca ahí correctamente. Y bueno, y si te agradó esta forma de mi presentación, dame un inmenso like o un me gusta, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ese ha sido todo lo que quería compartir con ustedes, y será hasta la próxima, el próximo video. Muy bien, jóvenes, felicidades, y tratar de esforzarse y mucha responsabilidad. Gracias.